Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. En este capítulo de nuestro podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, visitaremos el curioso jardín alpino de Hlubočepi, que cuenta con casi 2.000 especies de plantas de alta montaña. El administrador del jardín, Milan Halada, nos cuenta sobre los orígenes del mismo y hace de guía en este rincón oculto de la capital checa, más con Juan Pablo Bertaza. Uno de los motivos que más sorprenden a los visitantes de Praga es su gran cantidad de parques, jardines y reservas naturales, que lejos de limitarse a determinada área, se extienden a lo largo de toda la ciudad. La oferta de espacios verdes es tan variada que incluye, por ejemplo, un jardín alpino en la zona de Hlubočepi, cerca del valle de Prokop. Con entrada gratuita y una colección de casi 2.000 especies cuyo hábitat natural es el terreno montañoso y rocoso, este curioso jardín fue creado hace varias décadas, tal como explica su administrador Milan Halada. Este jardín fue fundado por mi padre en algún momento de los años 60. Él nació en esta parte de la ciudad, al igual que sus padres, y al menos 4 o 5 generaciones de nuestra familia que vienen del área de Hlubočepi. En ese terreno, luego de la guerra, su padre había levantado la casa en la que aún vive Milan, pero como le gustaba mucho la naturaleza, se le ocurrió añadir un jardín alpino inspirado en el parque de Prujonice, un lugar que conocía muy bien desde la infancia porque cerca de ahí vivían sus tíos. En 1969, cuando se estaba limpiando la cantera, mi padre hizo traer aquí las piedras que hoy están esparcidas por todos lados. Yo lo ayudé con el jardín desde muy joven, hasta que poco a poco lo fui reemplazando. Halada explica que de las canteras del valle de Prokop se extraía a principios de los siglos XIX y XX mucha piedra caliza para cubrir la enorme demanda que suponía el contexto de gran expansión que atravesaba la ciudad de Praga, con un notable auge en la construcción de edificios y estaciones. Y luego, cuando se estaba construyendo la estación de tren de Smíchov en la segunda mitad del siglo XIX, se necesitaba descargar en algún lado el sobrante de rocas, por lo que a menudo terminaban aquí, en algún lugar del valle de Prokop, tanto en la cantera de aquí como en la que está junto al lago. A pesar de que el jardín alpino de Hlubočepi atravesó momentos económicos complicados y estuvo en riesgo de desaparecer para dar lugar a algún edificio, desde el año 2019, justamente con el objetivo de preservarlo, el distrito de Praga 5 destina una suma de dinero para mantenerlo en pie. Desde entonces, el terreno se transformó en un lugar abierto al público y Milan Halada, que sigue viviendo como siempre en la misma casa que bordea el jardín, en un empleado de la ciudad. Y tal como él mismo dice, ese cambio le permitió convertir su obsesivo pasatiempo en su principal fuente de ingresos. Además de ser un rincón muy interesante y poco conocido de Praga, el jardín alpino supone un paseo tan bonito como relajante que en cada estación del año ofrece su propio atractivo. Abierto al público de viernes a domingos en una de las zonas con más riqueza natural de Praga, Halada intenta resumir con qué tipo de plantas puede encontrarse el público.
Aquí se pueden encontrar básicamente tanto plantas alpinas como plantas de estepa. En su mayoría son plantas que toleran la cal, porque el hecho de que se trate de una cantera de caliza dificulta el crecimiento, por ejemplo, de plantas de América. De todos modos, sí tenemos algunas de esa zona y hasta contamos con un sector dedicado a las flores americanas, aunque para ese espacio tuvimos que traer piedra de otra parte de Praga. Entre esos ejemplares que menciona Harada se destacan algunos abetos de Estados Unidos y Canadá. De todos modos, es cierto que la gran mayoría de las plantas del jardín alpino de Hlubochepi provienen de distintas partes de Europa, aunque también hay muchos ejemplares de Asia, como es el caso de algunas plantas de China y Corea, y en especial de un país que pertenece a esos dos continentes a la vez. Mi país favorito es Turquía, porque íbamos allí con bastante frecuencia y concentra un poco la flora de Irán, Europa y el Cáucaso, por lo que Turquía es uno de los lugares más ricos en lo que respecta a flora. Además de Turquía, su pasión por las plantas alpinas llevó a Milan Halada a recorrer distintos países como Rusia, Kazajistán y China, y cada uno de esos viajes le sirvió a su vez para seguir aprendiendo y perfeccionar al máximo su tarea. A pesar de que se trata de un trabajo muy intenso que combina la exigente labor de la jardinería con el asesoramiento a las visitas, Halada no cuenta con colaboradores, es decir que todo el jardín, que incluye además un estanque con numerosas plantas acuáticas y también algunos peces, depende exclusivamente de él. Yo soy muy detallista y esas rocas necesitan un cuidado especial. Así que mi herramienta favorita son las pinzas para recoger tierra, sacar malas hierbas. También suelo encontrar nuevas plantas para que siempre haya tantas cosas nuevas como sea posible. Por ejemplo, en otoño descubrí que estaban creciendo muchos crocus, la flor de la que se extrae el azafrán. Siempre trato de que la gente se encuentre con especies que no conocen ni siquiera en los jardines botánicos. Algunas solo aparecen en raras colecciones a las que el público no suele tener acceso. En su opinión, las estrellas del jardín alpino son, sin lugar a dudas, las plantas carnívoras. En especial, cuenta que a los visitantes les suele atraer mucho una especie del género Drosera que, aunque proviene de Europa, se empieza a ver cada vez menos en la naturaleza, porque un mínimo cambio en las condiciones del suelo hace que enseguida se transformen en malas hierbas. Y aquí concluye este podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Podrán escuchar un nuevo capítulo el próximo jueves a través de nuestra página web espanol.radio.cz, nuestras redes sociales Facebook y X y por todas las plataformas de streaming. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima ocasión.